En la Biblia no vas a encontrar teorías de cómo fue, cómo no pudo ser. No vas a encontrar fábulas. No vas a encontrar probabilidades, suposiciones. No. En la Biblia vas a encontrar contundencia. El mensaje de Dios es tajante en cuanto a que Dios creó al ser humano. Lo hemos leído en esta tarde en el versículo 27 cuando dice, y creó Dios al hombre. Si te das cuenta, la Biblia no va a tratar de convencernos en ningún momento. Ya te lo he dicho en otras ocasiones. A mí siempre me ha sorprendido, honestamente, cómo en el tema de la creación Dios es tan escueto. Porque estamos hablando de algo que trae de cabeza a científicos, algo que trae de cabeza a la medicina, a tantas cosas oye, ¿cómo se ha creado todo esto? ¿Cómo se ha creado esta isla? ¿Cómo se ha creado esta tierra? ¿Cómo es posible que los mares estén sujetos? ¿Cómo es posible que podamos ver el firmamento? ¿Cómo es posible absolutamente todo? ¿Cómo es posible la perfecta armonía de todo? Sin embargo, encuentro a Dios muy escueto en sus palabras, muy corto, no trata de explicarnos como a todos nos gustaría, y el motivo es porque Dios no te va a tratar de convencer. Si tú te acercas a la Biblia como diciendo, bueno, a ver si Dios me convence, a ver si la Biblia... No, ese no es el paso. La propia Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Si tú te acercas con dudas, no van a ser resueltas. ¿Tú tienes claro que eres creación de Dios? ¿Tú tienes claro que ha sido Dios que con sus manos te ha formado en el vientre de tu madre? ¿Que fue Él decidió que nacieras? ¿Que fue Él en que en su perfecta y santa voluntad decidió que en este tiempo nacieras tú? Bueno, el ateísmo rechaza la idea de que el ser humano haya sido creado por Dios, porque ellos simplemente creen que el ser humano es el resultado de procesos naturales. Creen que nosotros somos la consecuencia de una evolución biológica llevada a cabo durante millones y millones de años. Pero la palabra de Dios presenta una realidad totalmente diferente. La Biblia considera al hombre como la máxima creación de la obra de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos creó Dios? Yo tampoco voy a alargarme aquí, si lo crees bien, si tú sigues creyendo que viene del mono, perfecto, me parece bien, pero a mí honestamente, con el corazón en la mano, te digo que me cuesta menos creer que Dios me ha creado a que somos el producto de una evolución a lo largo de los años. Hoy mientras íbamos Damaris, mi hija y yo a la iglesia de Puerto por la mañana, nos cayó un buen chaparrón, una buena lluvia. Y de repente cuando estábamos llegando por Pozo Negro salió un arcoíris tan hermoso, un arcoíris tan bonito, que siempre que sale, las pocas veces que aquí en Fuerteventura llueve, entonces nosotros aprovechamos para enseñarle a Rebeca qué es el arco iris. Y si alguno no lo sabe, la Biblia habla del arco iris. Y la Biblia dice que cuando Dios envía aquel diluvio en los tiempos pasados, ¿verdad? Que escoge a un hombre llamado Noé para que construyera un arca y se salvara él y su familia. Y una vez termina todo el diluvio, Noé como que está diciendo, madre mía, la que se ha liado, ¿no? Y entonces Dios le dice, tranquilo, voy a hacer un pacto contigo. Vamos a hacer un trato. Y le dice, Noé, yo te prometo, yo hago este pacto contigo, con el ser humano. Yo te prometo que nunca más esta tierra va a ser destruida por agua. Y todos sabemos que todo pacto tiene una señal física. ¿Y cuál es esa señal física del pacto de que nunca más esta tierra va a ser destruida por agua? El arco iris. Cada vez que tú ves el arco iris, es Dios recordándonos, tranquilo, esta lluvia es pasajera. Tranquilo que la tierra no va a ser destruida por agua. Por otros elementos sí, pero por agua no va a ser destruida. Tranquilo. Y yo le decía a Damaris, no recuerdo bien más o menos lo que yo estudié en el colegio. Yo recuerdo algo de que era la luz del sol, que atravesaba las gotas y los prismas, así. A ver, búscame por favor en internet por qué sale el arco iris, quitando la parte de fe. O sea, ¿qué dice la ciencia del arco iris? Bueno, esa mujer me empieza a leer, casi llegando a Puerto. Yo le dije, mira, para allá. Y al final llegamos a la conclusión, nos miramos y dijimos, oye, ¿no es más fácil creer que esto es algo que ha creado Dios? No es más fácil para nosotros creer que esto lo ha creado Dios. Pero ¿cómo nos creó Dios? Vamos a ver cómo nos creó Dios. En el versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo primero que yo encuentro es que Dios nos ha creado por decisión. Fíjate, hagamos al hombre. El ser humano no ha surgido por accidente. Desde el primer capítulo de la Biblia, Dios está tirando por tierra la evolución. Dios está tirando por tierra, por cierto, la teoría de la evolución. Teoría significa que no está probado.
Porque está diciendo hagamos. No es un resultado de la casualidad, de la evolución de muchos años. No, es un consenso donde el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios llegaron al acuerdo mutuo de hacer. Por eso habla en plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Con esto quiero decir que ningún ser humano es producto de un error. Para que tú nacieras, hubo voluntad por parte de Dios. Para que tú nacieras, hubo intención y sobre todo, propósito. Si Dios te ha hecho nacer en este tiempo, en esta temporada, y no en la Edad Media, no en la prehistoria, no en nada, no, en este tiempo, es porque hay un propósito de Dios. Y digo esto porque muchas personas viven con ese sentimiento, viven con esa carga de saber que quizá no fueron buscados, quizá no fueron deseados por sus padres, simplemente fueron un descuido, simplemente fueron un error. No voy a preguntar aquí cuántos saben que fueron un descuido de sus padres porque no interesa a los demás, pero yo sé que hay gente que su autoestima está por los suelos, cuando quizás se enteraron que no fueron deseados. Lo que te quiero decir es que los errores pertenecen al ser humano, pero nada de la creación surgió por descuido. Quizás tus padres se equivocaron, quizás tus padres no tenían ningún tipo de intención, es más, quizás le complicaste la vida a tus padres. Fuiste un error en base de la vista de tus padres, pero para Dios no. Fue Dios quien decidió que tú nacieras. Fue Dios quien dijo que tú habías de nacer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es importante entenderlo porque ningún animal fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo tú te asemejas a Él. Solo el ser humano es imagen del Dios vivo. Si yo te preguntara, explícame por favor, ¿qué significa ser imagen? ¿Qué significa ser semejanza de Dios? Te voy a hablar primero unos minutos de qué es ser la imagen. ¿Me permites unos minutos nada más? Te voy a decir qué significa esto. Ser creados a imagen de Dios no significa parecernos físicamente a Él. Ser creados a imagen de Dios significa reflejar aspectos de Dios. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Lo que pasa es que el pecado ha ido distorsionando nuestra imagen de Dios. Dios no nos creó para vivir por impulso como animales. Hermano mío, nosotros no somos animales para estar reaccionando, para estar por esos impulsos. No, razona antes de hacer las cosas, hombre. Yo veo en ti que tú has sido creado por Dios. Yo no veo aquí monos. Yo veo aquí gente creada por Dios, a imagen de Dios. Por ejemplo, vamos a leer un versículo muy conocido, Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate lo que está haciendo aquí Dios. Ese ay es como, es un juicio, ¿no? que está trayendo Dios sobre, en este caso, sobre el pueblo, y es como llevándose las manos a la cabeza y dice, ay. Pero no está diciendo, ay, porque alguien esté cometiendo algo que es malo. No. O sea, está mal cometer algo que es malo sabiendo que es malo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Está fatal, no lo hagas. Pero cuando Dios se lleva las manos a la cabeza, cuando Dios dice, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Es cuando haces algo que es malo creyendo que es bueno. ¿Entiendes? ¿Me estoy explicando? Cuando tu moralidad ha sido tan cambiada, tan distorsionada, que comienzas a ver lo malo como bueno. ¿Y cómo es la moralidad de Dios? La moralidad de Dios es santa. La moralidad que Dios ha impreso en ti es justa. Esa moralidad es perfecta y sobre todo inmutable. Y nosotros deberíamos estar reflejando esa moralidad. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos como yo soy santo. No está hablando Pedro, está hablando Dios. De hecho, Pedro está citando un pasaje de Levítico, donde Dios habla y demanda al pueblo santidad, porque yo soy santo, dice el Señor. Yo demando de ti santidad porque puedes ser santo. ¿Por qué? Porque yo lo soy, tú eres imagen mía. Lo que pasa es que es más cómodo pecar. Es más placentero pecar. Pero sé santo, dice el Señor. Hoy en día tenemos que enseñar a las personas lo que es bueno y lo que es malo. Y si todos dicen que algo bueno es malo, me da lo mismo. A lo bueno hay que llamarlo bueno, pase el tiempo que pase. Y a lo malo hay que llamarle malo.
¿Tú estás convencido de que Dios te está llamando? ¿Estás convencido de que Dios quiere y puede usarte? ¿Estás dando por cierto que no estás llamado a ser un espectador, a ser una persona que venga los domingos a sentarte y a escuchar? Que eso está bien y es necesario. Pero ¿y tu historia con Dios? ¿Cuándo la vas a escribir? ¿Cuándo vas a dejar de hablar en tercera persona y vas a empezar a hablar en primera persona? Eso solo va a ocurrir cuando tú des por cierto que Dios te esté llamando. Y hay creyentes que no tienen la certeza de que Dios los está llamando. Hay creyentes que no sirven a Dios porque no quieren, pero hay otros que no lo hacen porque no están convencidos todavía de que Dios ha puesto sus ojos en ti. El Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que te vean a ti, pero, dice Jesús, acaben glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. Dios te ha apartado. Dios te ha sacado de un entorno, de una moralidad, de una circunstancia, porque te ama. Que tú no eres como los demás. Que tú no eres uno más de estos que no tienen temor de Dios. Que quizás no estás haciendo las cosas correctas ahora mismo, pero que hay un llamado de Dios en tu vida. Y si no, ¿qué haces aquí? Dime, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si también te lo pasas? En discotecas, en bares, acostándote con una, con otro, con aquel. ¿Qué haces aquí? Porque sabes que tú eres diferente. Sabes que Dios te ha apartado y que eres santo como esa iglesia de Corinto. Lo que sucede es que en un mundo tan corrompido no es fácil vivir la santidad. No lo es, y tú lo sabes como yo. Pero se puede lograr mientras quieras estar cerca de Jesús.